Señor, te damos gracias. Tu palabra es la luz que ilumina nuestro caminar. Y tú has dejado principios para que nosotros los pongamos en práctica para edificar tu iglesia, Señor. Y tu iglesia la formamos todos los que hemos sido lavados con tu sangre. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos sabiduría para hablar y acomodar como debe ser tu palabra, Señor, que sea entendible, y entendimiento a mis hermanos, discernimiento para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Principios o métodos. Hace 30 años iniciamos lo que hoy es Casa de Oración. Dios nos había prometido muchas cosas cuando iniciamos, y hoy puedo decir, como dijo Josué, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el Dios fiel que tenemos? Es imposible que Dios nos mienta. Cuando Dios nos dice algo, Él lo va a hacer. Y bueno, sin embargo, Dios ha sido fiel. Sin embargo, pues se entiende que el inicio, cuando iniciamos, no fue fácil. Había todo tipo de carencias, no teníamos apoyo de nadie, no conocía yo a nadie. Yo le dije a Dios, ¿cómo le voy a hacer, Señor, si no conozco a nadie? Y el Señor me respondió, ¿no te basto yo? Yo le dije, no, hasta me sobra. Pero yo le volví a preguntar, Señor, pero nunca he levantado una iglesia. Y el Señor me respondió, tampoco nadie había pasado el Mar Rojo hasta que Moisés lo hizo. Bueno, desde ese tiempo ya no discuto con Dios. No le he ganado una. Siempre Él tiene una respuesta. Y bueno, iniciamos. Fíjese que mi esposa Vicky y yo nacimos en una iglesia típica de corte carismático pentecostal. Ahí fue nuestro inicio. Donde había muchas manifestaciones milagrosas del poder de Dios. Pero yo nací en medio de todo eso. A la semana de haberme convertido, mi esposa tenía 2 semanas de haberse convertido, se convirtió una semana antes que yo. En ese tiempo éramos novios. Y a la semana de estar convertido, mi esposa y yo fuimos a orar. Yo vivía en unos departamentos y había un paralítico ahí. Y fuimos y oramos por él y lo vimos levantarse. Y se armó un tremendo alboroto ahí en el edificio porque todo el mundo conocía al paralítico. O sea, yo creo en milagros. Muchos dicen, por lo que enseño a veces, no creen en milagros. En medio de eso nací yo. ¿Cómo no voy a creer? Imagínense a la semana y orar por un paralítico y verlo que se levanta y sale corriendo. Sí, había muchos milagros en esa iglesia donde nacimos, pero había muy poco entendimiento en cuanto a los principios bíblicos básicos de cómo debe funcionar bíblica y eficazmente una congregación. Los vientos de doctrina llevaban de un lado a otro, como un barquillo en alta mar, aquella iglesia donde nacimos. Era llevada por todos lados. Las divisiones estaban al orden del día. Es más, cuando se tardaba 4 o 5 meses, ya nos extrañaba de que ya no había división, que ya no había levantamientos. Y terrible, hermanos, terrible. Y Dios me mostraba que ignorar los principios básicos para el gobierno de una iglesia, para dirigir una iglesia, causa que muchos pastores sean llevados juntos con sus iglesias a 2 situaciones que son lamentables. Número 1, una iglesia que siempre está en crisis. Y número 2, una iglesia que siempre anda en las modas evangélicas que surgen cada día. Eso es distintivo de una iglesia que desconoce los principios bíblicos. Las iglesias que viven de crisis continua son aquellas donde pues no hay un entendimiento de los principios bíblicos. No se trabaja en la formación de verdaderos discípulos.
No es lo mismo un creyente que un discípulo, hasta el diablo cree. Pero un discípulo es el que sigue a Jesús fielmente. Y no se trabaja en la formación de verdaderos discípulos. Los mensajes que se dan en este tipo de iglesias no llevan una dirección específica. ¿Sí? Hoy hablan bueno, si hablaran, porque ya ahorita ya casi no se habla de santidad. El tema de la santidad es amplísimo. Pero luego el siguiente domingo hablan de la segunda venida de Jesús. Y luego al tercer domingo hablan del rapto. Y luego y así, o sea, no hay una enseñanza sistemática sobre el tema. Cada tema es profundísimo. Entonces, es como el dicho ese que dicen, a todo le tiran y a nada le pegan, ¿no? O sea, disparan para todos lados, pero no hay una dirección, porque la palabra dice, la misma Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, es la que nos guía en nuestro caminar, la palabra. Entonces, si no hay una dirección con un entendimiento, pues la gente no sabe a dónde va. Pues son iglesias que no se enfocan en el trabajo principal, que es predicar el evangelio. El trabajo principal de la iglesia, y la iglesia somos los cristianos, es predicar el evangelio, hermanos. No andar organizando eventos y entretenimiento para los creyentes, no. Nuestra labor principal es predicar el evangelio. Y desgraciadamente muchas congregaciones no hacen eso. No se enfocan en formar verdaderos discípulos, no escudriñan las escrituras. Yo he escuchado a pastores que dicen, es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Otros peor, dicen, no, ¿para qué tanto estudio? La letra mata, dicen. Y tú dices, no. En congregaciones así, obviamente las crisis no tardan en darse. Pues no hay fundamento, no hay nada. Cuando iniciamos casa de oración, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero una congregación así. Y el Señor me contestó, yo tampoco. Yo lo sentí como que estaba harto el Señor de congregaciones que no saben a dónde van. Y yo le pregunté, ¿y qué debo hacer? Y el Señor me dijo esto, haz una lista de lo que has visto en tu congregación, que no quisieras que pasara en la iglesia que vas a iniciar. Entonces yo empecé a hacer una lista que fue bastante larga, ¿sí? A propósito. Y yo puse entre otras cosas, yo no quiero una iglesia donde haya divisiones, donde haya manipulación, donde haya abuso de autoridad. Yo no quiero una iglesia donde existan celos entre los miembros de la iglesia. Yo no quiero una iglesia donde haya competencia entre los hermanos. Yo no quiero una iglesia donde haya mediocridad espiritual. Yo no quiero una iglesia donde haya enseñanzas extrañas a las escrituras y un sinfín de etcéteras. Eso le dije yo al Señor, yo no quiero eso. Y ahí estaba la lista. Cuando se la presento al Señor esa lista, simplemente me dijo, haz lo contrario. Haz lo contrario, no manipules a la gente, no trates de hacer la obra del Espíritu Santo, no los engañes, enséñales mi palabra, enséñalos a perdonar, para que no haya división. Y me dijo, simplemente haz lo contrario. Yo le contesté, pero ¿cómo, Señor? Y Dios me respondió, estudia las Escrituras, allí está la respuesta. Ahí dejé establecido cómo debe ser edificada mi iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia? Él dijo yo, pero Él usa hombres. Nosotros nada más debemos ser canales. Pero fíjate, qué revelación me dio el Señor. Estudia la Biblia. Eso para mí era extrañísimo. Y concretamente me dijo, lee el libro de los Hechos. Y el Señor me enseñaba, tu trabajo fundamental consistirá en enseñarles mi palabra. Haz discípulos míos, no tuyos. Claramente me lo dijo. Aliméntalos con mi palabra y no con ideas tuyas. Y lo demás me dijo, déjamelo a mí. Y bueno, yo tenía 25 años cuando inicié.
Empecé a estudiar el libro de los Hechos, como me dijo el Señor, y comenzamos a aprender que debíamos de ir solucionando las necesidades de la congregación conforme se iban presentando. Entendí que no debíamos de tratar de tener todos los ministerios en un par de años. Yo lo empecé a entender. Empecé a entender que tenía que trabajar arduamente. Vamos a ver un ejemplo de lo que aprendí en esos años en Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿cuántos quieren que las iglesias crezcan? Todos, ¿sí? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mira, este problema no se presentaba hasta que creció la iglesia. Y aquí hay un principio: Dios no te va a suplir una necesidad que tú no tienes. Y yo he visto a pastores que inician una congregación y al año ya quieren 10,000 personas. Y lo que es peor, al año ya quieren un auditorio así de lindo como este. Y no es así. O sea, se empiezan a enfocar en cosas que no van con los principios que el Señor dejó. Entonces, ¿qué sucedió? Se presenta este problema, se desatiende la distribución diaria, o sea, la comida a las viudas. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron. Le bajas un poquito porque tengo un feedback acá, por favor. Gracias. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, miren lo que dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo entendí esto, que mi trabajo fundamental es el estudio de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios y el enseñar la palabra de Dios. Yo lo entendí perfectamente en ese tiempo. Los primeros 8 años de casa de oración yo no salía a predicar. Me invitaban, pero yo no iba. Porque Dios me dijo, no, tienes que discipular. Mire, los que hoy son los pastores que usted escucha ahora en la radio, son con los que empecé. 30 años trabajando juntos. No ha habido una sola división. No lo digo con orgullo, Dios lo sabe, esto es para la gloria de Dios. Porque yo no he hecho nada, simplemente lo que he hecho es aplicar los principios de la Biblia, eso es todo. Ahora, con actos de división, un montón, pero también ahí dice cómo solucionar, que también tocaremos ese problema, ese asunto, ese principio, en una de las enseñanzas. Entonces yo entendí, claramente Dios me está diciendo, tu trabajo fundamental es la palabra de Dios. Mi palabra. Ahora, ellos dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta, ¿es algo indigno que un ministro, un siervo de Dios sirva a las mesas? No, pero ese no es el trabajo fundamental de un pastor. Tampoco andar organizándoles cositas a los hermanos para entretenerlos. Nuestro trabajo fundamental es el estudio de la palabra de Dios. Se pierde mucho tiempo andar haciendo esas cosas. No digo que estén del todo mal algunas de ellas, pero esas las pueden hacer otras personas. Y uno, fíjate, vamos a seguir leyendo. En el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, miren los requisitos que pidieran, a 7 varones que canten bien, que sean los ricos de la congregación, que tengan carisma, que sean simpáticos. Así los eligen hoy. Así los eligen hoy. O sea que si usted no tiene dinero, pues olvídese. No le van a hacer caso.
Si usted no es simpático, no, pues menos. Si usted no tiene carisma y usted le cae bien a la gente, no, olvídese. Usted va a estar toda la vida ahí sentado. Los requisitos de los primeros cristianos para servir a las mesas, nada más, era varones de buen testimonio. Yo le digo a la gente de mi congregación, vaya con mis vecinos y pregúnteles de mí. Pregúnteles, yo le doy libertad, pregúnteles. Oiga, ¿y su vecino, el pastor, qué onda? Mañana vamos a ir a tu casa, a preguntarle a los vecinos. De buen testimonio. Nada más aquí podemos pasarnos toda la enseñanza. No lo podemos hacer por ahora. Porque hay más, dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa llenos del Espíritu Santo? Controlados. Llenos significa dominados, controlados por el Espíritu Santo. Y de sabiduría. Sabiduría. A quienes encarguemos este trabajo, imagínate nomás. Buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría para que sirvan el pozole. Increíble. Es increíble que Dios le dio una importancia suprema al servicio en su iglesia, hermano. Es su casa. Es su casa. Mire, yo no tengo nada en contra de las personas, sino en contra de las enseñanzas que tuercen. De verdad, hay veces que dicen, yo no odio a nadie, porque Dios me lo prohíbe. Tiene uno que tener el corazón sano y limpio. Pero sí estoy en contra de enseñanzas que contradicen a Dios. Hay métodos que te dicen que con 3 encuentritos ya eres líder. Yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia te pone, 1 Timoteo, unos requisitos impresionantes. Vamos al versículo 4. Dice, y nosotros, ahí está otra vez, persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Persistir significa ocuparse siempre de algo. Yo cuando invitamos a algún pastor allá en la ciudad donde vivo, oye, te invitamos a orar, mira, todos los viernes hoy se juntaron los pastores con los que me junto, es un grupo muy numeroso. Tenemos años juntándonos todos los viernes, de 9 de la mañana a 1, 2 de la tarde. Oramos y escudriñamos la palabra. Y son de diferentes iglesias, Y les invitamos, algunos dicen, ¿y qué tanto hacen ahí? No, pues estudiamos la palabra, oramos, nos compartimos, nos edificamos. No, ustedes no están perdiendo el tiempo. Ustedes no hacen nada. Te invitamos. No, yo no tengo tiempo para esas cosas, dicen. O sea, no tienen tiempo para orar y escudriñar la palabra. Yo dentro de mí digo, pobres ovejas, porque los que la llevan son las ovejas. Es como cuando usted ve una familia y el padre es un desobligado, o es un borracho o un drogadicto, dice, pobre familia, pobres ovejas, las que están debajo de un liderazgo irresponsable, o que no entiende su papel principal, que es la enseñanza, el escudriñar la palabra y enseñar a los discípulos. Como resultado de esto que ellos hicieron, miren lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Claro, ¿cómo no va a crecer? Cuando dice crecía la palabra del Señor, que se extendía y la gente se convertía. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ok, usted bien sabe que un edificio como este necesita fundamentos, o sea, necesita pilares, columnas, ¿sí o no? La gente, los que Dios llama para que estén sirviendo en una congregación, son como las columnas sobre los cuales se pone el edificio, ¿entiende? Pero si las columnas son débiles, esto se cae. Por eso los arquitectos, los ingenieros calculan perfectamente el tamaño del edificio
lo dividen, lo multiplican, los hacen todas sus ecuaciones ahí para ver cuántos pisos pueden poner, cuánto puede aguantar. Hay congregaciones, hay pastores que quieren iglesias, yo por fe dicen, tengo una iglesia de 10,000 y no puede con 20 ahí en la congregación. O sea, ¿cómo Dios lo va a aplastar el edificio? O sea, y así hay un montón de cosas. Pero la única manera de crecer sólidamente es cuando edificamos sólidamente con la palabra. Entonces, fíjense, Dios me estaba enseñando que como pastor tenía un trabajo fundamental y me hizo ver con mucha claridad Efesios 4:11. Vamos de nuevo a los textos con los que iniciamos. Los empecé a ver muy claro, hermanos, se me aclaró. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios a mí me había llamado a ser pastor. Entonces, dije, bueno, pues aquí en eso estoy yo. Ok, ¿para qué me puso Dios? Yo estaba entendiendo, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y yo dije, ¿y qué es perfeccionar a los santos? Y me puse a estudiar. No hay otra manera que escudriñar. No hay otra manera de sacar los tesoros de la palabra. Si no te oras y te pones ahí, Señor, revélame tu palabra. Y te estás allí, estudiando la palabra, escudriñando la palabra de Dios. Entonces, resulta que la palabra perfeccionar a los santos, bueno, sabemos que son los creyentes, los discípulos, pero la palabra perfeccionar es un término que se traduce del griego catartizo, y esa palabra significa preparar. Entonces yo dije, tiene varios significados. Yo dije, entonces mi trabajo es preparar a los santos. También significa capacitar. Y el Señor me estaba diciendo, vas a tomarte todo el tiempo, con paciencia, para capacitar a los que yo vaya añadiendo a la iglesia. Y la capacitación no solo, es bíblica, por supuesto, el fundamento, pero también tratar en su formación de carácter, estar con ellos, formarlos, disciplinarlos, alentarlos, reprenderlos, etcétera, ¿no? También significa restaurar. Y la restauración es más laboriosa que construir de la nada. Es más trabajo restaurar un edificio que construirlo de cero. Y como venimos del mundo, traemos cada cosa. Y aún nacidos de nuevo, tiene que ser transformado el carácter. Por eso, esa verdad que estábamos cantando, transfórmame, úsame, quebrántame, es aunque lo quieras o no lo quieras. Así trabaja Dios. Para fin de restaurar un edificio se tumba la pared, se rompe aquí, se escarba acá, se tira más allá, ¿sí o no? Entonces, el trabajo de restaurar a una persona o a un creyente que se deslizó y cayó, lleva su tiempo, hermanos. También significa instruir, pero también significa llevar hacia la madurez. Entonces yo dije, esto me va a costar la vida. Sí, efectivamente. Yo le pregunté, Señor, ¿y todo este arduo trabajo, para qué? O sea, yo entiendo eso, Señor. Debo preparar, capacitar, restaurar, instruir, dirigir, llevar, ayudarlos a crecer, ayudarlos a que vayan hacia la madurez. Todo este arduo trabajo, ¿para qué? Y la respuesta está en el mismo texto. El Señor me dijo, ¿quieres una iglesia sólida? Sí. Ok, haces tu trabajo y este es el ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, en otras palabras, ¿quién es el que va a hacer la obra del ministerio? Los santos. ¿Y qué significa la obra del ministerio? La palabra obra significa el trabajo, significa la labor, la ocupación del ministerio. La palabra ministerio, ustedes saben lo que significa servir. Porque el pastor tiene una tarea medular, instruir, corregir, enseñar, capacitar, para que los santos, o sea, ustedes, supongamos que esta es una congregación local,
Entonces mi trabajo es hacer todo eso para que ustedes hagan la obra del ministerio. Y ministerio significa servir, pero también significa socorrer, significa ayudar. Porque se entiende que el pastor no lo sabe todo. Y no tiene todos los talentos ni todos los dones, ¿verdad que no? Pero sí tiene que saber instruir. Entonces entendí que si yo quería una iglesia que creciera sana, fíjese lo que dije, iglesia sana, debía dedicarme a llevarlos hacia la madurez, enseñándoles, capacitándolos, preparándolos. Y Dios me fue enseñando que para hacer esto debía de dar mi vida como el violinista, tener mucha paciencia, mucho amor y perdón para la gente que iba a empezar a llegar. Y esto me recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir significa confrontarlos con la verdad de sus errores. Eso es lo que menos se hace hoy. Entretienen a la gente y les dan dulcecitos. Y dice Pablo, redargúyelos. Timoteo, reprende, dice. Estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 4. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es enseñanza bíblica. La razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Si hay sana doctrina, quiere decir que hay doctrina enfermiza, oxidada o tóxica, que hace daño. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Bueno, nos podemos pasar la noche contando la de fábulas que hoy le cuentan a la gente desde los púlpitos, y los engañan vilmente. Pero tú sé sobrio, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿A qué se refiere? Las aflicciones que produce el discipular. Hoy se pone más énfasis en el don que en el carácter. El don es algo que Dios te da, te lo regala, no te cuesta nada, es un don que Dios te da, o los dones que Dios te da. Pero el carácter tiene que ser formado, y tiene que haber de todo, quebrantamiento, tiene que haber humildad, tiene que haber obediencia, y para Dios empieza un trato, ¿sí? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo. ¿Cuál era? Lo mismo de Efesios 4:11, lo mismo de Hechos capítulo 6. Cumple tu ministerio. ¿Cuál era su ministerio como pastor? Ocuparse en la palabra de Dios. Ahora, vamos a Efesios 4:13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta, dice, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, este mismo versículo te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 13. Se lee así: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Ese es el trabajo, fíjate. Una de las mayores satisfacciones, hermanos, que yo puedo decir ahora después de 30 años, es que ya no me lo contaron, ya lo viví. Hoy estoy como en la tercera generación. Mire, le explico. Casa de Oración empezó con un grupo de 10, 11, por ahí 9, 10, 11 jóvenes, que eran de mi edad. Unos todavía fumaban marihuana y estaban mal, ¿sí? Creían en Dios, pero estaban perdidos. Con eso se empezó. Esos son los que hoy son Casa de Oración, los líderes de Casa de Oración, los pastores de Casa de Oración.
Y empezamos, bueno, no fue fácil para nada, ¿eh? Mucha gente nos visita y va a Guadalajara y nos dicen, oye, pero qué lindo que se llevan. No, pero al principio no fue así. Hay que trabajar mucho. Entonces, pues empezamos a trabajar y empezaron a crecer. Me tocó casarlos a ellos. Me tocó presentar a sus hijos. ¿Sí? Me tocó verlos crecer a los niños. Los empecé a casar. Y hoy estoy presentando a los hijos de los hijos. Algunos de ellos ya son abuelos. Esa es una satisfacción, hermanos, que nadie me la va a quitar. Y me gozo en el Señor porque digo, la palabra es la verdad. Pero son 30 años, hermano. Hoy, obviamente después llegó más gente. Hoy un montón de ellos son pastores. Son misioneros. Acá en los Estados Unidos hemos enviado no sé cuántas parejas. A unos de ellos yo lo cargué. Usted los oye predicar, los oye hablar. Yo hace poco estuve en Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos, en diciembre, mes pasado, con una parejita que yo casé. Los conozco, ellos chiquititos. Él, me acuerdo una vez, bien jovencito, casi un niño, estaba el teclado y empezó, y llegó y le tocó. Y yo lo estaba mirando y le dije, ¿te gustaría aprender a tocar? Me dijo, sí. Bueno, él es el que toca el piano y su esposa canta. Y son los pastores. Pero deje del canto, es un don que Dios les ha dado. Pero los había de oír hablar, los había de oír aconsejar, los había de oír predicar y enseñar y cómo solucionan los problemas en la iglesia. Yo estaba feliz. Y dije, sin duda, la palabra de Dios es la verdad. Pero alguien tuvo que pagar el precio. Y es lo que desgraciadamente hoy muchos pastores no quieren pagar el precio. No quieren dar su vida por las ovejas. Y se sirven de las ovejas. José y Celina, den la vida. Si es lo único que tienen que dar, pues denla. Para eso los llamó el Señor, ¿no? Y que Dios los bendiga y de verdad que les dé entendimiento y para que den su vida. Y ustedes saben que no es fácil. Pero vale la pena, hermanos. Vale la pena ver la gente formada, madura, valiéndose por sí misma, no autosuficientes, sino que ya saben solucionar sus problemas. Una vez un pastor se me acercó, yo lo conozco desde hace más de 30 años. Me dijo, pastor, ora por mí. Claro que sí, lo abracé. Era una reunión de pastor, lo abracé. ¿Cuál es la necesidad? Dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Le dije, no sabes que no oro por ti. ¿Y cómo que tú eres pastor y no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Entonces, ¿cómo están tus ovejas? Dice, es que no sé. Le digo, ¿sabes qué? Renuncia. Deja el ministerio. ¿Qué estás haciendo en el ministerio? Pues es que los pastores les va bien. Ve el concepto que hay. Nada que ver. Entonces, cuando Dios me enseñaba estos principios, me comprometí. Yo me comprometí con Dios, hermano, para obedecer. Porque yo dije, yo no quiero levantar una iglesia del montón, porque hay un montón. La gente en el mundo se burla de la iglesia de Cristo. Nos tienen como retrasados mentales, como gente tonta. No se dan cuenta cómo los están engañando. Tienen más discernimiento los paganos que los que están acá adentro, de todas las atrocidades que están sucediendo en la iglesia. Se burlan de nosotros, hermano, de la novia de Cristo. ¿Cuántos están con su esposa? ¿Te gustaría, José, que se burlaran de cuando eran tu novia? Pues claro que no. Decir, mira cómo la trata y apenas son novios.
No, a la novia de Cristo, que es la iglesia, hay que tratarla como merece. Es la novia de Cristo, hermanos. Yo no sé cuántos pastores hay aquí, pero muchos van a ver el video. Les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, el apóstol? Dijo, yo, en otras palabras, parafraseando, no voy a descansar. Yo lo celo con celo de Dios, dice, hasta no ver a Cristo formado en vosotros, les dijo a los Gálatas. A los Corintios les dijo, yo los celo porque los quiero presentar como una virgen pura a Cristo. Por eso los exhortaba, los disciplinaba, los regañaba, les predicaba, los instruía, los sacaba de la iglesia a los que se portaban mal, los disciplinaba, porque quería formarlos. Y Pablo tenía ese celo, y debemos de tener ese celo, pero debemos de cuidar a la iglesia, debemos de edificar a la iglesia, debemos de alimentar a las ovejas, porque Dios, una novia cuando se va a casar no se puede vestir sola, ¿verdad que no? Siempre le ayudan a vestirse. Eso ha sido en todos los tiempos y en todas las culturas. La novia nada más está así y le ayudan a ponerse el vestido, y luego si tiene 20 metros de tela así, imagínate, y la arreglan el cabello y ella está así porque ella no puede arreglarse sola. A ver si entiende la analogía. Dios puso a los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, etcétera, para embellecer a la novia, no para manosearla. ¿Te imaginas, José, cuando te vas a casar, te ibas a casar con, bueno, lo voy a personalizar, o lo voy a hacer así, imagínense, cuando usted se casó, que se da cuenta que él o las que estaban ayudando allí, le mete la mano y manosea a la que va a ser su esposa. ¿Le gustaría a usted? Díganlo, a mí no me gustaría. A mí no me hubiera gustado, por supuesto. ¿Ustedes creen que Cristo está contento con que manoseen a la novia? Mire, yo le aseguro, está enojado, está muy molesto, porque dio su vida en la cruz para que llegue un montón de pandilleros metidos en las iglesias y manoseen a la iglesia y los hagan pedazos y los pisoteen y se burlen de ellos. Se van a presentar delante de Cristo un día todos los que abusan de la novia de Cristo. Pastores, amen a Cristo, por supuesto, pero amen a su novia y cumplamos el ministerio que Dios nos dejó y vamos a alimentar a las ovejas. Hay muchas iglesias que no tienen ni siquiera enseñanza para los niños. Y nomás a ver, hermanos, ay, gloria a Dios, hermanos, aleluya. A ver, ¿quién quiere ahora ofrecerse para, a ver, entretengan a los niños ahí mientras nos predica el apóstol? Y todas las señoras se esconden. Tú dices, no puede ser. O sea, ¿qué es eso? En fin, hermanos, es un trabajo agotador. Pero la gracia de Dios ahí está. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, dijo, sino la gracia de Dios conmigo. Y pasaron los años, hermano, y ahora puedo ver el resultado. Y Dios me conoce, yo lo puedo decir con toda libertad, no me estoy jactando. Y bueno, los que no me conocen pueden piensen lo que quieran. Pero los que me conocen saben. Y a mí el que me interesa más su opinión es Dios. Y Él sabe que lo estoy diciendo para su gloria. Porque yo no hice nada que no debía hacer. Y si tú haces lo que debías hacer, ¿qué dijo Jesús que dijeras? ¿Siervo qué? Inútil soy. ¿Se dan cuenta cómo no nos dejó ni un centímetro para que nos jactáramos?
A ver, ¿cuándo han oído que presentan? Les vamos a presentar, siempre se dice, al gran siervo. ¿A poco no? Al gran siervo. Bueno, pero nunca he oído que presenten, les vamos a presentar al gran inútil. Al gran inútil. Mi hermanito Luis Aldaña, ahí te estoy viendo. Tiene un canto allí que fui un inútil, canta, pero ahora soy útil. Pues sí, somos puente para bendecir a otros, nada más. Entonces no hay nada que jactarse, y si el que se gloríese en el Señor, y es por su gracia, hermanos. Ahora, fíjate bien, volviendo al Efesios 4, pastores, etcétera, etcétera, para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio, es el trabajo. Las ovejas se multiplican en ovejas, hermanos. Sí, el rebaño se multiplica así. Ahora, fíjate bien, otro problema que enfrentan los pastores que no tienen principios de cómo dirigir una iglesia, el número uno fue que andan de crisis en crisis. Siempre están en crisis. Salen de una, entran a otra, salen de esa, vuelven a entrar a otra. Pero el otro punto que yo he observado a través de los años es que terminan siguiendo las modas evangélicas. En el versículo 14, Efesios 4:14, dice así. O sea, los pastores estamos para restaurar, enseñar, capacitar, etcétera, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. O sea, un niño es un inmaduro que fluctúa siempre, no sabe lo que quiere, no sabe dónde va. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si algo hoy se distingue en el cristianismo es que hay mucho engaño, hermanos. Como le dije al principio, yo creo en los milagros, pero hay veces que cuando tú ves lo que están haciendo y lo que están diciendo, dices, no inventes. Algo anda mal allí. ¿Cómo que? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Y bueno, puedo mencionar un montón de modas. Yo me acuerdo en la iglesia donde que llegó la moda de que salía sangre aquí de las palmas de las manos. Te estoy hablando hace más de 35 años. Y entonces, vamos a ver al hermano que le sale sangre de las palmas de las manos y que de la frente se le hace un hoyo y sangra. Y ahí estaba el tipo. Y todos, qué tremendo, los estigmas de Cristo. Ahí estaba el... Y que salía aceite de la Biblia, y miren, mi hermano, se juntaron 2 litros de aceite. Y así ha sido toda la vida, hermanos. Y ahí van los hermanos, está cayendo polvo de oro, y ahí van los hermanos. Están cayendo piedras, y ahí van los hermanos. Yo no sé dónde va a ir a parar todo eso, hermanos. Nomás andan siguiendo a ver qué. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? ¿Saben por qué? Porque no hay principios en la Biblia. Y ahí es donde se aprovechan los falsos maestros para engañar. Dice claramente que por estratagema, o sea, algo bien planeado, de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, hermano. Una vez en Centroamérica, 3,000 pastores les estábamos predicando. Entonces yo di una plática, una enseñanza. Y mencioné unos puntos allí, algo parecido relacionado con esto. Y después de mí seguía otro predicador que no me escuchó. Son de esos que nada más van, predican y se van, que no escuchan a los demás predicadores. Entonces nunca saben lo que Dios está hablando. Entonces, hagan de cuenta, yo estoy, y lo vi cuando llegó, 5 minutos antes que yo terminara. Total, yo me bajo, lo presentan, y dice, no se sienten, dice. Saquen la cartera, dice. Y yo sentado enfrente. Saquen la cartera. Entonces yo dije, a ver qué hacen estos. Yo acababa de decir ciertas cosas. Entonces yo miré así de reojo,
para ver la reacción, y volteaban y me miraban a mí. A ver si yo la sacaba o no sé. Entonces, como que el predicador sintió que no estaba recibiendo respaldo, y dice, vamos, vamos, saquen su cartera, y vio que, dice, bueno, se ve como que algunos no quieren la bendición del Señor, pero los que quieren la bendición del Señor, saque su cartera. Entonces, volteó, y de los 3,000, como 400 sacaron la cartera. Dice, levántela, y la levantaron. Y dije, no, estos ya los van a saltar delante de todos. Ándale, que dice, ahora saque el billete más grande. Y dije, no puede ser, enfrente de mis ojos lo estoy viendo, un lobo así. ¡Ah! Y luego dice, entonces saca el billete, dice, ahora mírenlo de frente al billete. Y yo volteé y estaban unos mirando el billete. Y ahora dígale, multiplícate, multiplícate. Hermanos, y eran pastores que le estaban hablando a un billete, multiplícate. Ay, qué rico se rió. No, es que ya no sabes si reír o llorar. Increíble. Increíble. ¿Por qué pasa eso? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Bueno, las modas. Hermanos, debemos entender que el crecimiento y desarrollo sano de una congregación no depende de métodos, sino de principios, mucho menos de fábulas como esas y prácticas extrañas, hermano. No depende de eso, sino depende de fundamentos sólidos. Mire, es más fácil copiar métodos y estrategias que buscar la voluntad de Dios para mi congregación. Es más fácil buscar los métodos, las formas, que ponerse a estudiar, entender los principios que las Escrituras enseñan para edificar una congregación y luego ponerlo en práctica. Queremos todo mágico, rápido, a las 3 y todo se me multiplica y cosas de esas. Una vez un pastor, nunca se me olvida, ese pastor ya murió, está con el Señor, pero buen hombre, me dijo, oye, Chuy, yo he visto cómo Dios te bendice. Y me dice, dame la fórmula, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué método estás usando? Y yo sabía por dónde iba. Y le dije, no te digo nada. No, qué egoísta eres. ¿Cómo? Tú debes compartir, pásame el método que estás usando. Le dije, no te doy nada. Entonces yo quería que me preguntara que por qué, y sí me preguntó. Yo le dije, mira, mi congregación es muy diferente a la tuya. Yo me metí con Dios y le dije qué quería, cómo quería que yo hiciera las cosas. Los principios son los mismos, pero las maneras de hacer las cosas pueden diferir. ¿Cuántas veces pasaron el Mar Rojo? Nomás una. ¿Cuántas veces dieron 7 vueltas alrededor de las murallas y se cayeron? Una. ¿O hubo más? ¿Y por qué queremos repetir todo? Esto se va a poner bueno. Mira, es más fácil copiar métodos y estrategias que buscar la voluntad de Dios para mi congregación. Es más fácil. Por eso tú ves las librerías cristianas y el 90% de los libros que encuentras ahí es cómo hacer para que crezca tu iglesia. 10 claves para quién sabe qué, 10 maneras de quién sabe, no, pues compradera. Pregunta, ¿y funcionan? Esa es una buena pregunta. Ahora, ¿qué son los principios?
¿Qué son los fundamentos o principios o fundamentos? Bueno, los principios son las normas fundamentales sobre las cuales se procede a edificar la iglesia de Cristo, así de sencillo. Son normas fundamentales también que rigen el pensamiento y la conducta de los cristianos. O sea, la palabra de Dios. Y la Biblia está llena de principios, de fundamentos indiscutibles que nosotros debemos de obedecer, creerlos y obrar y construir en ellos. Miren, vamos rápido a Mateo capítulo 7, versículo 24, que son versículos que todos conocemos, pero que caben aquí. Dice Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, todo el sermón del monte, ¿sí?, y las hace, significa las obedece, le comparé a un hombre prudente, significa sensato, inteligente y cuerdo, eso significa. Que edificó, significa construir sólidamente con materiales de calidad. Edificar aquí en el griego significa eso, construir sólidamente con materiales de calidad, porque se puede construir con materiales de segunda mano, de mala calidad, y después se te cae el edificio. Y aquí dice, construir sólidamente con materiales de calidad, que edificó su casa. La palabra casa aquí viene de un término griego que se traduce también como familia, y se refiere, fíjate, tiene dos implicaciones: la familia, tu esposa, tus hijos, y la familia de Dios, porque dice la Biblia que somos familia de Dios, ¿sí o no? Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí, las familias forman las iglesias. Que edificó su casa, su familia terrenal y la familia celestial, sobre la roca. Ahora, aquí la roca es la palabra de Dios. Cristo también es la roca, obviamente, pero usted es inseparable. La roca habla de estabilidad, de solidez, que da fundamentar sobre la palabra de Dios. Esto habla aquí, edificó su casa sobre la roca. Ahora, pongan atención, versículo 25. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Todo esto representan los problemas de la vida, en la familia y en la iglesia. Y esta lluvia, ríos y vientos golpearon contra aquella casa, golpearon con toda la furia contra aquella familia, contra aquella iglesia. ¿Y qué dice? Y no cayó, no se derrumbó. ¿Por qué? La razón, ahí está, porque estaba fundada, construida y cimentada sobre la roca. La roca representa la solidez, estabilidad que nos da edificar sobre Cristo, el fundamento, la piedra principal, y su palabra como el material para construir. Mira, hermano, yo tengo sirviendo a Dios tiempo completo 34 años. He visto allá en mi ciudad, he visto literalmente cientos de iglesias iniciar. Y pues ya se imaginan, ¿no? El típico de que, no, Dios me manda aquí, yo les voy a demostrar a todos los pastores de aquí cómo se hace una iglesia de 10,000 personas en un año. ¿Los ha oído esos? Yo les voy a demostrar y yo tengo una visión grande y que no sé qué. Hermano, he visto literalmente cientos de iglesias en 34 años. Ya no están. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Literalmente desapareció. No. Es más, hasta el pastor, hay pastores que andan en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Edifican con otros materiales que no son ni Cristo ni su palabra. No hacen discípulos para Cristo, hacen discípulos de ellos. Los hacen que crean más a lo que ellos dicen que lo que dice la palabra de Dios. Es obvio que cuando vienen los problemas en las familias, repercuten en la iglesia, se divorcian las familias, se afecta a la iglesia, y al rato el divorciado se mete con la hermana no sé qué, y el pastor los casa.
¿Qué onda con eso? Con adulterios bien declarados y bien confirmados. Y el pastor los casa. O hasta le dice, no, sabes que se me hace que te equivocaste en la elección de esa esposa. Divórciala, Dios perdona errores. Hermanos, ¿cómo? Y voy a cumplir 34 años de casado. Bueno, la Biblia me enseñó a ser marido. Dios me enseñó a ser marido. Dios me hizo. Y Él es un marido para nosotros, ¿sí o no? Y es tierno con la novia. Yo era medio bruto, medio ignorante, nunca me había casado, no tenía experiencia, no sabía nada. Aunque nos casamos bien jóvenes, pero Dios me enseñó, hermanos. Y si me enseñó a mí y me quitó lo torpe y lo falta de atención y tantas cosas, hermano, y todavía está trabajando conmigo. Amo a mi esposa profundamente. Es más, puedo decir, ahora sí la amo. Se aprende a amar, hermanos. Es maravilloso el matrimonio. A mí me da tanto pesar cuando cristianos se divorcian, pero me da mucha pena pastores divorciándose. ¿Qué pasó? Oye, ¿dónde está la palabra de Dios ahí? No edificaron ni sus vidas, ni sus casas, ni nada, ni las iglesias sobre la roca. Por eso se derrumban como si fueran castillos de arena, hermanos. Y precisamente de la arena habló Jesús, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hermanos, qué versículos tan más. Mira, muchos ya ni los leen, eso ya me lo sé, dicen. Ya ni lo leen. Ellos quieren, se metan con el profeta Jeremías, ¿verdad? Y tuve una visión. ¡Ay, yo quiero una visión! Y su esposa odiándolo, pero quiere una visión grande. Estamos mal, hermanos, estamos mal. Y luego de ese tipo de personas se llenan las iglesias, imagínate. Por eso hay cada visión, por eso hay cada cosa que tú dices, no sé si hay más santidad en un antro que en alguna iglesia, porque allí al menos los borrachos son sinceros y te dicen la verdad. Algunos van a decir, ay, qué exagerado. Mire, mejor sigamos leyendo la Biblia, porque, ok, pero el que oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace. O sea, las desobedece. Le comparé a un hombre insensato, significa ignorante, falto de inteligencia, torpe, que edificó, construyó, cimentó su casa, su familia, la iglesia, sobre la arena, y la arena simboliza los recursos y las sabidurías propiamente humanas, las obras de la carne. Fundamentar sobre la arena solo trae inestabilidad y fragilidad, que eso es lo que vemos en cientos de cristianos y en muchas iglesias el día de hoy. Vienen los vientos, dan con ímpetu, da el río con ímpetu y todo se viene para abajo. Hay iglesias que cuando se muere el pastor desaparece la iglesia. ¿Por qué? Porque todo estaba centrado en él. Y la gente no sabe qué hacer, se nos murió el pastor, ay, ahora, ay, no saben qué hacer. Y al rato un peleadero porque hasta el que cuida los autos afuera quiere ser el pastor. Y tú dices, ¿será esa la iglesia por la que el Señor venga? Con razón se ha tardado. Entonces hicimos exactamente lo mismo. Y puse mi grabadora, igual, y la prendí, y luego empezamos, Jesús, Jesús. Y dije, ahorita. Y que abro los ojos, ¿cómo cree que estaba la gente? Así como usted. Así. Y yo me desconcerté.
Y le rasgaba más rápido, Jesús, Jesús. Y nada, hermano. Y volteó a ver al pastor que se sentaba así en un extremo, y cuando el pastor se enojaba, se le saltaba una vena aquí. Hermano, la tenía desde aquí hasta acá. Y yo dije, no, y así nos va a ir, porque no era de muy buen carácter. No, pues no pasó nada, hermano. No pasó absolutamente nada, y al final del servicio nos llama. Había un sistema que voceaba, había bocinas pequeñas, los del grupo de alabanza pasan a la oficina pastoral. Y corriendo. La Santa Inquisición. Y cuando entramos, el pastor viene enojado y golpea el escritorio. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron como en el primer servicio? Nos puso una santa regañiza. Y había entre ellos, entre los miembros del grupo, había un estudiante que allí había una escuela bíblica. Un oaxaqueño, chiquitito así, mire. Hoy es pastor él, en la sierra de Oaxaca. Entonces estaba así. Y le dice, ¿puedo decir algo, pastor? Su padre, pastor. Su papá se llama Andrés. Y dice, a ver, ¿qué tienes que decir? Y dice, un día mi papá dijo, hay que guiarnos por el Espíritu Santo. Dice, porque Dios hace un molde y lo tira. Y cuando dijo eso el pastor le hizo, bueno, pues sí, tiene razón, váyanse. Fíjate, hermano, eso ilustra perfectamente cómo somos dados a repetir las cosas y a hacer métodos. Si alguien, el Señor se lo lleva al tercer cielo, viene y lo cuenta y todos se quieren ir al tercer cielo. Si alguien estaba hincado y tuvo una visión y se abrazó de los pies de Jesús, todos quieren hincarse y abrazar los pies de Jesús. Por favor, hermanos, dígame una sola vez en que Jesús repitió la misma forma de sanar, de hacer un milagro. No hay una repetición, hermano. Y nosotros decimos, no, mire, yo fui director de alabanza por muchos años y yo me preparaba concienzudamente, y a veces uno reunía una adoración tremenda y decía, no, pues estos mismos cantos los voy a cantar para la otra, y no pasaba nada. Es que somos dados a eso, hermanos, ¿sí? Y la experiencia personal no es una regla, y lo peor, lo hacemos un método y escribimos un libro. Y si quieres formar parte y que Dios te bendiga, tienes que hacerlo. Mira, yo me salí del cuerpo y empecé a viajar por el espacio sideral, y de ahí vi el mundo y dije, Dios murió por el mundo. Entonces empecé a ganar mucha gente para Cristo, y ahí están todos volando. Por favor, hermanos, por favor, usen el discernimiento. La experiencia personal no es la regla. Dios nunca trató de la misma manera. No existe en la Biblia un trato igual con... Dios trató diferente con Ezequiel, con Pablo, con Pedro. ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros nos empecinamos en repetir las cosas, hermano? Y hacemos métodos y metemos a Dios en una caja. Y ahora ya le decimos lo que Él tiene que hacer. Yo siempre he entendido que la Biblia, Dios es el que da las órdenes y me dice a mí lo que debo de hacer. Hoy hemos invertido las cosas y le decimos a Dios lo que debe de hacer. Y eso es una ofensa a Dios, hermanos. Hay unos todavía hasta que, eso sí se vuelan la barda. Dicen, cuando yo cuente hasta 3, va a pasar esto. Y con el Espíritu Santo allí todo agotado, ¿verdad? Así como diciendo, pues ya como a la 1, a las 2, ¡ahora! Dicen, hermanos, por favor, tengan un poquito de respeto, por Dios. A ver, que tu hijo llega, te doy 3 y quiero que hagas así. Préstame tu auto, te doy 3 y vas a hacerlo así. Y no solo tu auto, también tu motocicleta. Hermanos, ¿de cuándo acá nosotros le damos órdenes a Dios? Por el amor de Dios, hermanos.
es una ofensa a Dios. No podemos ponernos así con Dios, hermano. Lo hemos ofendido. Y eso en nombre de la autoridad del creyente. Tenemos autoridad, pero no para ordenarle a Él. Miren, una escritura rápido, para mostrarles que Dios hace como Él quiere. Él es soberano, ¿sí o no? Primera de Reyes 19:11, vamos rápido. Bueno, los que han oído en internet saben que yo predico largo. Yo no llevo prisa, ¿eh? ¿Ustedes llevan prisa? Bueno. Primera de Reyes 19:11. Este es el caso de Elías. Él, bueno, había tenido una lucha allí con los profetas de Baal, y bueno, él está ahí en una cueva y pues está allí en un trato con Dios, y el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Mira, Elías experimentó 3 manifestaciones de Dios que en el pasado, o cuatro experiencias que en el pasado, 3 concretamente, habían sucedido y Dios había obrado. La número 1 está en el versículo 11, dice que pasó un viento fuerte, ¿sí? Que quebraba las peñas delante de Jehová, pero dice que Jehová no estaba en el viento. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló en el Sinaí a Moisés? Que sus palabras, dice ahí en el Éxodo, eran como un torbellino donde habían relámpagos y truenos. O sea, Dios se manifestó como un viento fuerte, pero allí no estaba. En el mismo versículo 11 dice: y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Se acuerdan cuando el Señor descendió sobre Sinaí? La Biblia dice que el monte temblaba, porque Dios estaba ahí, y estaba Moisés allí, y temblaba, había un terremoto, pero tampoco en ese terremoto, en el caso de Elías, estaba Dios. Dice el versículo 12: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio la zarza ardiendo? Ahí estaba el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Hoy, hermanos, a cualquier algarabía, cualquier alboroto, le llaman avivamiento. A cualquier fiesta, le llaman Jehová está con nosotros. Pero el que tiene discernimiento se da cuenta. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte, que Dios le dijo a Moisés: desciende porque tu pueblo se ha corrompido? Así le dijo: tu pueblo. ¿Cómo? Se han hecho un becerro de oro, dijo. Y están haciendo fiesta, dice, para mí. Ve. Entonces Moisés baja con las tablas, ¿se acuerda? E iba Josué junto a él, ¿se acuerda? Entonces Josué le dice, voz de guerra oigo yo. Y Moisés le dice: no es voz de guerra, es canto. José todavía no discernía, estaba aprendiendo. No es voz de guerra, ¿qué no oyes? Imagínate, la fiesta parecía una batalla. Pero Moisés dijo: no, voz de canto oigo yo. Estaban cantando, según ellos, para Jehová, danzando alrededor del becerro de oro. ¿Estaba Dios ahí? No, escúcheme bien. Cuando nosotros, los cristianos, le damos más importancia al hombre, el hombre los puede hacer danzar alrededor de uno, porque hay manipulación, hay desviación, hay ofensa a Dios. Dios no está ahí, hermano, por favor. Dios no está ahí, aunque puede estarlo.
¿Hacia dónde quiero llegar con esto? Que Dios es soberano, hermanos. Que Él se manifiesta como Él quiere, no como nosotros pensamos que Él debe de manifestarse. No podemos hacer un molde, de otra manera se corre el riesgo de encerrar a Dios en un método. Y ese ha sido un gravísimo error, hermanos. Otro de los errores es centralizar donde hay ciertas manifestaciones y vamos eso ya pasó de moda, ¿no? Pero fue en los años 2000, por ahí, fines de los 90, que vamos a Pensacola, que vamos allá, que está el avivamiento, ahorita es Colombia, al rato va a ser que... Jesús echó por tierra toda centralidad. Él dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El hombre le da por centralizar lugares donde solo Dios se mueve. Hermanos, por el amor de Dios. La samaritana tenía ese concepto. Ella decía, ustedes dicen que adoran aquel monte y ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. O sea, Dios está en nuestro monte y ustedes dicen que está en Jerusalén. Y Jesús, yo me lo imagino así bien tranquilo. Mira, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir Jesús? Que no necesitas ir a un lugar específico para recibir unción. La unción está sobre nosotros porque tenemos la unción del Santo, hermanos. Y volvemos es que allá se el avivamiento, es que ya iban todos haciendo sus ahorros, ya iban a Colombia, iban a Pensacola. Mire, hay gente, no sé qué piensan. Bueno, yo entiendo de dónde sale todo eso. Pastor, ¿qué está pasando en Guadalajara? Queremos ir, no vengan porque hay muchos zetas. Y acaba la cena la gente, no vengan, ¿a qué vienen? No, es que queremos ir para recibir la unción de quién sabe qué. No. Usted no tiene que venir aquí. No, yo no quiero hacer otra Meca. ¿Qué es eso? Todo eso se cae, hermanos. Porque Jesús está aquí. Está en nosotros, está con nosotros. No es exclusivo de ningún lugar, hermanos. Abran los ojos, por favor. ¿Y eso qué provoca? Metodología. ¿Sí? Y ahí andan todos queriendo tener sus 12. Tengo que ser bien claro, hermanos. ¿Y por qué no 11? ¿Por qué no 24? Pues es que y si tú quieres estar bajo esa forma, tienes que hacerlo exactamente como te dice el manual. Todos han ido al McDonald's, ¿no? Yo me he fijado en algo. He estado en muchos lugares por causa del Evangelio. Y yo soy bien observador. En África los McDonald's son iguales que los de aquí. El mismo color, las mismas mesas, los mismos colores, todo igualito, con su gorrito los que tienen ahí, todo. En África, en Europa, en Sudamérica, y en Argentina son iguales que los de aquí. Es una franquicia. Que de antemano te dicen, si usted quiere comprar esta franquicia, está obligado a hacer las cosas así. Éxito asegurado, te dicen. Y hoy hemos hecho de métodos todavía franquicias. Hermanos, por el amor de Dios. Yo no niego que Dios pudo haber obrado con alguien por allí. Pero tratar mire, hermano, Dios no quiere iglesias clonadas. ¿Sabes lo que es la clonación, no? Todos salen igualitos. Vamos a clonar a fulano de tal y todos igualitos. Las 7 iglesias de Apocalipsis, los mensajes fueron totalmente distintos. ¿Por qué? Porque eran distintos. Nunca le reclamó, ¿por qué no son iguales todos? Porque el Señor... Tu familia, ¿cómo es tu familia? Diferente a la mía, por obvias razones.
¿Cómo va a tratar Dios con tu familia? Diferente que con la mía. Mi congregación es diferente a la tuya. Mi congregación tiene 30 años. Hay unos que dicen, ay, eso de estar abriendo casas de oración es muy precipitado. Eso no debería de ser. Ya por todos lados casas de oración. Es que ese Chuy quiere fama. Tiene 30 años la iglesia, hermanos. Por el amor de Dios. Es una cosa tan natural. Es como si yo tengo mi hijo y a los 35 todavía está ahí, ¿no? Oye, pues es natural. Si se exponen por años a la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios no les va a dar palabra, no les va a hacer llamamiento? Nosotros no planeamos para abrir casas de oración. Son cosas, es algo tan espontáneo, además que me va a faltar tiempo de explicar eso que está dentro de este tema. Y bueno, finalmente, ahí en Primera de Reyes dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y dijo, aquí está Dios. Hermanos, tengamos el discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que Dios es soberano y que nosotros solo debemos obedecer sus principios, y Dios hace como Él quiere. ¿Sí o no? Entonces, para ir cerrando este mensaje, aprendí en el libro de los Hechos de los apóstoles que ellos nunca usaron métodos, nunca, simplemente se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Pablo lo escribió y dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lea el libro de los Hechos, le lanzo este desafío, este reto, y busque y vea si ellos se sentaron a planear lo que hacían. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a ser desorganizados? Eso es otra cosa. No hay que confundir, hermanos, la gimnasia con la magnesia. Pero en cuanto al servicio a Dios, en cuanto al servicio de cómo voy a ministrar a mi congregación, yo tengo que buscar con Él. Usted, pastor, tú, José, ustedes busquen con Dios. La gente de aquí es muy diferente que la de allá. Por costumbres, educación, somos diferentes, hermanos. Entonces tienen que buscar. Ellos nunca planearon. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 3? No lo busquen, son pasajes bien conocidos. Cuando está un cojo de nacimiento pidiendo dinero allí. ¿Qué dijo Pablo y Juan? Pedro y Juan, vamos a provocar un avivamiento. No te lleves dinero, porque siempre pide. Y cuando nos pida, pues no vamos a traer, deja ahí la cartera, Juan. Y entonces oramos con el poder que Dios nos dio, y aquello se va a poner un avivamiento. Así dijo. Ellos iban al templo a la oración, como cualquier otro, y entrando y estaban, no tengo. ¿Tú traes algo, Juan? No traigo. Mira, plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos, te lo vendemos. No, hermano, ¿se parecen esos apóstoles a los de hoy? No. Hermano, en el nombre de Jesús, lo que tenemos, te damos. Dice que aquel hombre, un milagro extraordinario, dice que entró al templo saltando, brincando y alabando a Dios. Ahora, ¿cómo cree que estaba la gente adentro? Así todos. ¿Yo viste al cojo? Uy, pues qué alegría trae. ¿Se imaginan, mi Luis? Uy, sí, no es para tanto. Sí. No, hombre, hermano, aquellos se armó una alabanza, hermanos, tremenda. ¿Quién la manipuló? ¿Quién la planeó? ¿Quién la nada? Los primeros cristianos se dejaban guiar por el Espíritu tan sencillo como Felipe. No lo busque, Hechos 8. Iba Felipe huyendo de la persecución. Ahí va. Y el Espíritu le dice, acércate a esa carreta. ¿Se acuerda ese pasaje? ¿Y qué dijo Felipe? Dame una señal. Eso de las señales, hermano, era para el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la guía del Espíritu Santo, por favor.
Entonces él se acercó, así de sencillo era el asunto. Y se acercó, y iba uno, un etíope, un moreno, que era un funcionario de una reina africana, y se le acerca y le dice, ¿qué lees? Fíjate nomás, ¿tú harías eso? Ay, no, yo no. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, háblale a ese? Y no, yo no. ¿Yo por qué? Voy a mi trabajo. ¿Qué lees? No, pues aquí estoy leyendo, pero... Y leía el profeta Isaías. Dice, ¿y le entiendes? No entiendo nada, no hay nadie quien me explique. Yo te lo explico, a ver, mira. Y le empieza a hablar. Tan así que dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees bien puedes, pues órale. Ahora un curso de 2 años para bautizarte. No inventes. ¿Por qué complicamos las cosas, hermanos? ¿Por qué? Yo le comenté que a la semana de haber recibido a Cristo fuimos y oramos por un paralítico y se levantó. Después el pastor trajo un predicador que dijo, les voy a dar 25 claves para orar por los enfermos y que sanen. Número 1, diezmar. Número 2, yo le decía a mi esposo, oye, entonces ¿qué vimos? ¿Fue una ilusión? De las 25 que dijo, nosotros hicimos una, creer. ¿Por qué la hacemos tan complicada, hermano? Mientras más mística sea, paso número 3, paso número... imagínate, paso número 5 y ya se te murió tu suegra. A veces suena así y sale así como la gente se ríe, pero es que da risa cómo nos movemos hoy, hermano. Pero en aquellos tiempos no eran. ¿Se acuerda de Pedro, Hechos 10, que subió a la azotea a orar? A orar, punto. Y tuvo hambre. Y les digo, prepárenme un sándwich. Mientras le preparaban, tuvo aquella visión, ¿se acuerdan? Un éxtasis, y vio un lienzo que caía y animales inmundos que los judíos no comían. Pedro mata y come. No, yo ninguna cosa. Y empieza a pelearse con el Señor. No llames común lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero en otra parte estaba un hombre llamado Cornelio, un centurión. Y un ángel le dijo, Dios se acordó de ti. Ve por un tal Pedro que está en tal lugar, hazlo venir y él te va a hablar palabras de vida. Y ahí van los otros. Y ahí está Pedro. ¿Verdad? Con aquella visión y todo. Dios le estaba revelando algo. Lo inmundo representaba a los gentiles. Escuchen. Y él está ahí. Entonces llegan y tocan. Oiga, aquí vive un tal Pedro. Sí, está allá en la azotea orando. Entonces dice la Biblia que el Espíritu le dice a Pedro, dice, ve con ellos, no dudes. Y él llega, ¿tú eres Pedro? Sí, pues nos van a traer con el... sí, vámonos, órale. Y llega, y les habla la palabra de Dios. ¿Lo planeó? El próximo domingo, hermanos, vamos a planear una estrategia de evangelismo. Sigan con sus planes. Escúcheme bien, hermano, lo que le voy a decir. Mejor busquen a Dios. Porque luego resulta que salen todos a la calle y no todos tienen el don para hablar y decir, y no vienen a la iglesia, y están todos en condenación. Y luego el pastor le dice, es que así me usó a mí el Señor, yo me salí a las calles, y en los kioscos y en las paradas de los buses, ahí yo les gritaba, se van a ir al infierno, así es que todos a gritar que se van a ir al infierno, si no se arrepienten. Y no todos. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos tienen los mismos dones? No. ¿Por qué los queremos hacer a todos soldaditos? Que hagan lo mismo. Somos un cuerpo. Y de eso les voy a hablar mañana. Total, el cuerpo de Cristo parece un ojo. Y no hemos entendido que somos diversos. Unos son más, otros son... Termino, hermanos. Cuando yo me convertí, mira, así rápidamente, ¿me dan 3 minutos? Por favor, gracias. A mí me predicaron
Y yo dije, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Así le dije a mi hermana en la carne, ella fue la que me compartió. Y me dice, mira, el domingo te llevo a la iglesia. Le digo, no, ¿y para qué? Pues, aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Dice, no, el domingo te llevo a la iglesia, entonces el pastor va a predicar y al final va a decir, ¿quién quiere recibir a Cristo? Entonces tú te paras y recibes a Cristo. Y era lunes. Entonces yo le decía, oye, ¿tiene que ser hasta el domingo? Sí, pues así es. Bueno, finalmente llegó el domingo, hermanos. Era un 2 de noviembre, Día de los Muertos. Y el sermón era sobre los muertos espirituales. Y empezó a hablar. Y pues yo nunca había oído una predicación. Y ya tenía como media hora y yo decía, ¿cuándo se calla este? Y le decía, oye, ¿a qué horas dice que quién quiere recibir a Cristo? Espérate, me dice, espérate. Y yo, no, es que, mire, yo tenía una convicción de mis pecados, hermano. Mire, le voy a decir algo. Yo no me esperé, hermano. En el espíritu, mire, yo caí al piso, hermano, ahí, llorando. Empecé a pedirle perdón a Dios. Paró la predicación, el pastor. Yo no me acuerdo de mucho, hermano, más lo que me acuerdo es de que estaba yo en el piso y mire, yo sentía que el Señor me estaba limpiando. Una cosa, yo de ese lugar salí otra persona, pero nunca se me olvida cuando se me acerca el pastor y dice, ¿quieres que ore por ti para que recibas a Cristo? Y le dije, ya entró, le digo, ya entró. Pero espéreme. Esto casi nunca lo cuento, pero viene a esto, mire. Entonces, así fue mi experiencia. Pero yo decía, pero ¿por qué tiene, o sea, yo empezaba, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿acaso Cristo está en el templo o no está en todos? Entonces yo empezaba a hacerme preguntas y empezaba a leer la Biblia. Y me daba cuenta que los cristianos donde quiera hablaban de Cristo. Y ahí la gente, como en Hechos 8, el eunuco, allí se convirtió, hermano. Entonces, Dios me pone irle a hablar, pero yo no sabía mucho y ese era el protocolo. Entonces, yo tenía una tía hermana de mi madre que era alcohólica. Entonces yo fui y le compartí. Cuando yo le empiezo a hablar de Cristo, empieza a llorar, hermano. Y me dice, yo quiero, soy una mujer mala, ¿qué tengo que hacer? Le digo, el domingo la llevo a la iglesia. No, pues, suena así como de risa, pero fíjense lo que pasó. Entonces me dice, ¿y por qué el domingo? Y yo no sabía, yo estaba recién convertido. Pensaba que ese era el protocolo. Le digo, es que así es, tía. Y yo dentro de mí dije, pues aunque interrumpa al predicador, pues ni modo. Entonces, todos los días me llamaba. Y me dice, oye hijo, no, déjese pasar por mí, yo paso por usted, tía, y el domingo voy, la llevo, y ahí usted, mire, el pastor va a decir, ¿quién quiere recibir a Cristo? Usted pasa y ahí se entrega al Señor. Porque yo veía que sí lo hacían todas las reuniones. Entonces el sábado a mediodía, me llama mi tía y me dice, oye sobrino, fíjate que me invitaron a una fiesta y voy a ir, pero es la última, dice, ya no me vuelvo a emborrachar porque me voy a entregar a Cristo, dice. Y yo he visto cómo Dios te ha transformado a ti, a tu novia, a mi otro sobrino, dice, a tu mamá, o sea, a su hermana, ¿no? Entonces es la última borrachera que me voy a dar. No, tía, mire, no vaya, ¿para qué va? No, ya mira, la última de mi vida, porque yo me voy a entregar a Cristo. En la madrugada del domingo, como a las 3 de la mañana, suena el teléfono. Era una llamada de la Cruz Verde para avisarnos que mi primo que iba manejando, que fue el que le invitó a su hijo, se emborracharon, salieron de la fiesta, se volcaron, el auto cayó encima de ella y la aplastó, murió. Escúchame bien, me di una enojada, hermano.
Lloré. Yo no me acuerdo yo, pero ¿por qué esperar hasta el domingo? ¿De dónde sacaron? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios me dijo, yo nunca dije eso. Son cosas de ustedes. Y desde ese día, hermano, desde ese día, yo no sabía que iba a ser pastor, hermano. Yo no sabía que iba a ser pastor. Y Dios me estaba enseñando. Por eso toda lección que Dios le dé, no la deseche. Recíbala, hermano. Y el Señor me dijo, mira, tú no hagas eso. Al que le hables ahí, dile, y donde vayas. Hermano, yo le hablaba a todo el mundo y llevaba gente a la iglesia. Un día, hermano, yo trabajaba en ese tiempo en un trabajo secular. Entonces el Señor me dijo, ahora le vas a hablar a un compañero de trabajo. Entonces yo le dije, oye, quiero hablar contigo, tengo algo importante. ¿Qué? Me dice. Le digo, pero allá afuera te digo, a la salida. Entonces yo lo estaba cazando, ¿me entiende? Porque yo sabía que algo estaba pasando, no sabía qué. Entonces le empiezo a hablar de Cristo y empieza a llorar. Y le digo, ¿sabes una cosa? Cristo, y le compartí. Entonces le dije, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres arrepentirte? Y dice, sí, ahí en la calle, hermano, en la esquina donde tomábamos el camión. Y ahí empezó a llorar y a pedir perdón y llorando por él. Entonces, fue una cosa extraordinaria. Y ese día había reunión en la iglesia, hermano. Entonces, no, mire, el muchacho lloraba. Le dije, vente, vamos a la congregación, vamos a alabar al Señor. Vamos, me dijo. Estuvo ese día, hermano. Nunca se me olvidará ese día, porque al salir me abraza y empieza a llorar aquí. Traía una bolsa y saca una pistola. Dice, hoy me iba a dar un balazo. Me iba a suicidar, me dice. Gracias, me dice. Yo dije, no se me fue. No. Cuando empezamos la iglesia, muchos me han cuestionado, ¿por qué no haces llamados? No, porque yo he enseñado a la gente a que no me los traigan a mí. Si usted hace la labor, yo les enseño, los capacito, les instruyo. ¿Para quién va a hacer la obra? Ustedes. Y ustedes van donde anden. Si eres taxista, ¿a quién le vas a hablar? A los taxistas. Si eres doctor, a los doctores, a las enfermeras y a los enfermos. Y no me los traigas a mí. Tú mismo dirígelos, guíalos, pero mi responsabilidad es capacitarlos. Y cuando los traigas, tráiganlos ya convertidos al Señor. Y luego me los presentan. Oiga, pastor, mire, aquí le traigo una familia. Hasta el Espíritu Santo recibieron ya. Tremendo, hermano. Le digo, y una vez pastor, trae unos aquí para que usted ore. No, yo no voy a orar. No, tú hazlo. No, te he enseñado, sí. A ver, yo estoy ahí contigo. Y le empieza a decir, le empieza a hablar, y la familia empieza a llorar, y Dios los toca bien tremendo. Hermano, las ovejas paren ovejas. Y ese es el trabajo de nosotros. La guía del Espíritu Santo, hermanos. Hay algunos que me dicen, ¿por qué tú no haces ciertas cosas? Porque Dios no me dice. La casa de oración en Carolina del Norte tiene 5 años o 7, ya no. Los primeros 4, 5 años, el Señor me dijo, no vas. No vas a visitarlos. Yo, Señor, no vas. No está bien. ¿Y por qué no vienes? ¿Por qué si vas con aquel y con nosotros no vienes? Y yo les dije, porque Dios me dice que no vaya. Y como ellos me conocen, bueno. Cuando me dijo el Señor, ahora sí ve, y los encuentro con una madurez, con una manera de hacer el ministerio. Yo dije, entonces me dice ella, gracias por no haber venido, pastor, porque Dios estaba tratando con nosotros. ¿Sabe una cosa? He aprendido a que no dependan de mí, sino de Dios. ¿Y cuál es el error? Que hacemos que la gente dependa del pastor. No hagan eso. Hagan los que conozcan a Cristo y que dependan de Cristo. Eso es
fundamento, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias. Estamos agradecidos contigo porque tienes a bien, Señor, tuviste a bien que nos juntáramos aquí en Houston y están los que tú querías que estuvieran, Señor. Gracias porque tú ves el corazón y aquí hay hambre de ti, Señor. Yo te agradezco por el privilegio que nos concedes de hablar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sacies la sed y el hambre, que sacudas, que nos confrontes, Señor. Cantamos que nos usaras, pero tú no puedes usar vasos que no están tratados, limpios, formados. Y cuando estamos formados, a lo único que aspiramos es hacer vasos de barro, para que la excelencia sea de lo que está dentro del vaso de barro, y ese eres tú, Señor, y tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Que tu gracia, Señor, nos siga sosteniendo, que tu Espíritu Santo nos siga dando sabiduría. Ilumina nuestros caminos, Señor. Que tu palabra se abra a nuestro entendimiento, Señor, y volvamos a la Biblia y discernamos, Señor. Danos discernimiento, Señor. Queremos saber discernir entre lo limpio y lo sucio, lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano. Ayúdanos, Señor, a no seguir llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ayúdanos, Señor. Oramos pidiéndote, Señor, por el ministerio pastoral en esta ciudad, porque estamos aquí ahorita, Señor. Tú conoces a cada uno, conoces sus motivaciones, conoces al que es de verdad y al que no es de verdad, conoces al pastor genuino y al que no es, conoces al que ha nacido de nuevo y al que no es. Pero hay de aquel que manipula a tu novia, Señor. Oramos por los que son tuyos, Señor, para que les ilumines. Pero oramos también por los que tienen motivaciones incorrectas. Que tú, Señor, no los dejes dormir a gusto, Señor. Sacúdelos, redargúyeles, háblales, Señor, y ten misericordia. Y oramos, Señor, por las ovejas de esta ciudad y de las ciudades cercanas, que en muchos casos parecen ovejas que no tienen pastor, que no las alimentan o les dan cualquier cosa. Señor, es tu pueblo, y tú levantarás pastores conforme a tu corazón. Esa es una promesa tuya, Señor, en tu palabra. Y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia, dijo el Espíritu por el profeta. Señor, concédenos ser de esos pastores que tú levantas, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Tómense de las manos, así de los hombros, y oremos como un cuerpo. Señor, oramos, Señor. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual, Señor. Tiene que haber cambios. Tenemos que volver a las sendas antiguas, Señor. Algunos de ustedes han sido golpeados por pastores que han sido insensibles. Yo quiero invitarlos, hermano, en el nombre de Jesús, que perdonen. No se pueden quedar ahí. ¿Entienden? No se pueden quedar allí. Tienen que salir de allí y perdonar. Sí es cierto que hay muchos abusos, sí, no, es muy doloroso lo que está pasando. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, no se queden ahí. De la manera que Cristo nos perdonó, así debemos de perdonarlos. Y oren por ellos, hermanos.
Dios lo sabe. Yo oro por los que me atacan o me dicen que no me conocen y dicen tonterías. Yo oro por ellos. De verdad, Dios lo sabe. Y de esa manera mantengo mi corazón. Y Dios me habla. Y Dios me fortalece. Y Dios me impulsa. Y me da fuerza. Me da una fuerza que solo el Espíritu da, hermanos. Pero eso viene cuando nosotros alineamos nuestro corazón. Levanten las manos a Dios. Y si tú eres sincero, háblale de tu corazón. Y dile, Señor, úsame. Úsame. Así como una flecha que sale directa y da en el blanco. Úsame, Señor, como un puente. No le hace que me pisen, pero que sea yo un puente que tú uses para que otros te conozcan.